Siempre se suponía que todo sería diferente, ¿no? Un matrimonio feliz, una familia unida. Esas tranquilas tardes de domingo bajo el roble susurrante en el patio trasero. El tipo de vida con el que todos sueñan cuando dicen, sí, acepto. Pero la vida, como suele ocurrir, no sigue el guión. Y yo lo aprendí por las malas. Mi exmarido, Nate, y yo nunca fuimos la pareja perfecta, pero lo intentamos. O al menos, yo lo intenté. Él provenía de una larga estirpe de gente que creía en la tradición, la lealtad y lo que ellos llamaban la manera correcta de hacer las cosas. Yo era más bien un espíritu libre. Tal vez ahí empezó todo a desmoronarse, en el espacio entre su manera correcta y mi mentalidad de vamos viendo cómo salen las cosas. Pasé años cediendo, tratando de encajar en una vida con la que nunca estuve del todo cómoda. Pero para él, siempre se trataba de las apariencias. Teníamos la casa en los suburbios, el perro y los hijos que se suponía debíamos tener. Pero detrás del césped impecable y las cenas familiares, había una distancia que yo no podía acortar. La única conexión real que sentía en esa familia, aparte de Nate, era con su padre, George. Durante nuestro matrimonio, George había sido una presencia tranquilizadora, alguien que de verdad escuchaba. En una casa llena de opiniones, él no intentaba imponer la suya. Se sentaba conmigo en el porche, cerveza en mano, hablando de todo, desde autos antiguos hasta el clima, a veces en silencio absoluto. Entendía que no siempre era necesario llenar el silencio con palabras. Con él, nunca me sentí juzgada. Siempre fue el pegamento que mantenía unida a la familia, el que hacía las cosas a su manera, con una fuerza silenciosa que Nate nunca pudo imitar. Mientras Nate trataba de tomar las riendas, a menudo con mano dura, George poseía un poder silencioso. No radicaba en lo alto que hablaba ni en cuántas reglas seguía, sino en la serenidad con la que asumía que la vida no tenía por qué estar bajo control absoluto. Por eso, después de que nuestro matrimonio se viniera abajo, cuando dejé a Nate y me mudé a mi propio apartamento, George fue la única persona en la que sentí que podía apoyarme. Sus historias antiguas, su amor por los autos clásicos y su habilidad para entender lo que de verdad estaba sintiendo, me ayudaron a reconstruirme. Y luego estaba el auto. El auto era el orgullo y la alegría de George. Una reliquia, un Shelby Cobra de 1965. Había pertenecido a su familia por generaciones, y desde el momento en que lo conocí, supe que no era solo un coche. Era un símbolo, un legado. Siempre decía, algún día este auto va a ser tuyo, chiquilla, cada vez que me ofrecía ayudarlo a limpiarlo o a revisar el motor. Al principio, pensé que solo estaba siendo amable, pero con los años, sus palabras empezaron a sentirse como algo más que simples cumplidos. Lo decía en serio. Cuando yo estaba casada con Nate, a veces George me pedía que sacara el auto a dar una vuelta para mantenerlo en buen estado, decía él. Pero, en realidad, creo que quería que alguien que lo apreciara tanto como él lo hiciera rodar. No tenía idea de la importancia que ese auto tenía para George hasta que falleció. Nate y yo llevábamos más de un año separados cuando recibí la noticia. Hacía meses que no hablaba con George, pero sabía que su salud no era la mejor. Su esposa, June, había muerto el año anterior y podía notar el peso que eso había dejado en él. Aún así, la noticia me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No estaba preparada para el vacío que sentí después. Fue un funeral pequeño, solo la familia cercana. Nate estaba allí, por supuesto, pero apenas cruzamos palabra. El resto de sus parientes me lanzaban miradas de reojo, incómodos con la forma en que habían terminado las cosas entre Nate y yo. Traté de concentrarme en los buenos recuerdos de George, pero en el fondo no podía sacarme de la cabeza la pregunta, ¿qué pasaría con el auto? No lo había visto desde el día que me dejó dar una vuelta a la manzana el año anterior. 2 semanas más tarde, recibí una carta. Venía del bufete de abogados que George había usado por años. Cuando la abrí,
Sentí un vuelco en el corazón. Entre algunas otras pertenencias personales, unas joyas, una colección de libros, George me había dejado el auto. Su testamento se había actualizado tan solo 6 meses antes de su muerte, y evidentemente quería que fuera mío. No se lo dije a Nate de inmediato. Ni siquiera sabía cómo abordarlo, pero cuando lo hice, su cara se puso roja de furia, incluso más de lo que imaginé. Ese auto se suponía que era mío, gruñó, con la voz tensa. Siempre ha estado en la familia, es mi herencia. Parpadeé, confundida por su reacción. Pero, papá me lo dejó a mí, Nate. Exacto. Es mío por derecho. Tendría que haber sido para mí, no para ti. Ni siquiera eres de la familia ya, espetó, y sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Sentí un nudo apretándose en mi estómago. ¿De verdad estaba pasando esto? Mi ex, de todas las personas, estaba tratando de reclamar algo que George me había dejado específicamente a mí. «Vas a dármelo», exigió, sin dejar espacio a discusión. «No creo que entiendas», dije con la voz temblorosa. «El auto es mío ahora. Así dice el testamento. No puedes simplemente quitármelo». Él soltó una carcajada sarcástica. «Ya veremos». La llamada llegó 3 días después de que Nate saliera furioso de mi apartamento, con la cara desencajada entre rabia e incredulidad. Yo estaba sentada en el sofá, revisando correos, tratando de concentrarme en cualquier cosa que no fuera lo que acababa de pasar, cuando mi teléfono vibró sobre la mesa de centro. Era Nate. Ni siquiera dudé en contestar. Tal vez debí ser cautelosa, tal vez debí dejar que saltara el buzón de voz, pero parte de mí sabía que ignorarlo solo haría que las cosas se empeoraran. Él tenía la habilidad de escalar cualquier situación y yo no podía permitirme eso en ese momento. «¿Hola?», respondí, tratando de sonar firme. «Tienes que ponerte a pensar con claridad», dijo Nate sin preámbulos, con voz fría, controlada. «Me vas a dar ese auto». Sentí que me hervía la sangre y aferré el teléfono con más fuerza. «No te lo voy a dar, Nate. El testamento». «Me importa un carajo ese testamento», me interrumpió alzando la voz. «No vas a quedarte con lo que es mío». Me quedé en silencio un momento, dejando que sus palabras se asentaran. No sabía cómo explicarle que esto no se trataba de poseer algo de la manera que él lo veía. Era algo más profundo. Un regalo de un hombre que significó tanto para mí, no solo como suegro, sino como amigo. «No es tuyo. George me lo dejó a mí». «Eso es una mierda», espetó. «Yo soy su hijo. Soy quien debería tenerlo. No tienes ningún derecho a quedártelo. Solo lo guardas para mí. No lo guardo para ti, Nate. No voy a dártelo». «Ahora es mío», repliqué, firme. Él soltó un suspiro frustrado y se hizo un breve silencio que reconocí al instante. Estaba calculando su próximo movimiento. Podía casi escuchar los engranajes en su cabeza, calculando hasta dónde podía presionarme. «Te vas a arrepentir de esto», dijo al fin, con un tono amenazante que se filtró en su voz, por lo demás fría. «Te veré en la corte. Te demandaré por el auto. Conseguiré lo que es mío». Sentí un arranque de furia, pero se transformó de inmediato en una calma fría y lógica. Sus palabras no me sorprendían. Nate siempre había creído que todo lo que le pertenecía a George era suyo por defecto. Lo había notado en la forma en que trataba las reliquias familiares y en su actitud cuando se hablaba de herencias. Pero esto era una línea que no pensaba dejar que cruzara. «No puedes demandarme por algo que no es tuyo», dije, con voz estable y un matiz duro. «El testamento es legal, Nate. El auto es mío y no puedes quitármelo». «¿Crees que ese papelito va a detenerme? Voy a llamar a mi abogado. Llevaremos esto a los tribunales y haré que me lo entregues». Sus palabras sonaban desesperadas, pero noté que debajo había una ira latente. Estaba perdiendo el control y lo sentía. Me di cuenta de que el pulso se me aceleraba, pero mantuve la respiración tranquila. «Haz lo que quieras, Nate, pero el auto se queda conmigo». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea.
Pensé que tal vez había colgado, pero luego lo oí murmurar algo. «Te vas a arrepentir, ya lo verás». No pude evitar soltar una risa amarga. No soy yo quien se va a arrepentir. Unos segundos de silencio pasaron, y la voz de Nate volvió a oírse, más baja, más peligrosa. ¿Crees que eres la única que sabe jugar sucio? No vas a salirte con la tuya. No soy yo quien intenta robar algo que no le pertenece, repliqué. No te hagas la víctima, Nate. Sabes perfectamente lo que haces. No respondió enseguida. Solo oí un clic suave. Su forma de poner fin a la conversación cuando veía que no iba a salirse con la suya. Me quedé ahí, mirando el teléfono, todavía sujetándolo con fuerza. No tenía idea de cuál sería su siguiente paso, pero tenía algo claro. No pensaba dar un paso atrás. La batalla legal había comenzado, y yo estaba lista. Me senté en la mesa de la cocina, aún con la adrenalina recorriéndome el cuerpo. No estaba luchando solo por el auto. Estaba luchando por respeto por la memoria de George, por mi propia paz y, sobre todo, por mi capacidad de enfrentar a alguien que creía que podía pasar por encima de mí. No me importaba cuánto me amenazara ni cuántos abogados contratara. Yo tenía algo que él no podía tocar: el testamento, la prueba legal de que George quería que el auto fuera mío. Eso me bastaba. Y si él quería que todo se pusiera feo, pues yo también estaba preparada. Los días que siguieron a la amenaza inicial de Nate fueron como una tormenta que avanzaba lentamente. Cada hora que pasaba traía una tensión más pesada. Al principio, intenté convencerme de que él recularía, que esa era su manera de hacer una rabieta porque las cosas no habían salido a su antojo. Me dije que la familia tarde o temprano intervendría, que verían lo ridículo de su actitud, y que yo no tendría que responder a sus exigencias mezquinas. Pero no fue así. En su lugar, las llamadas siguieron llegando, cada vez más insistentes. El tono de Nate siempre era el mismo: exigente, condescendiente y cargado de una autosuficiencia que me sacaba de quicio. Parecía creer que, de alguna manera, podía intimidarme para que me sometiera. Y durante un tiempo, me pregunté si podría lograrlo. Nunca había sido tan confrontativa como él, siempre tan bravucón, tan ruidoso, saliéndose con la suya. No estaba acostumbrada a un choque así. Las primeras llamadas eran sobre todo para hacerme sentir culpable. «Sabes que esto es lo correcto», decía. «El auto está destinado a la familia. Solo lo retienes por despecho». Al principio, intenté ser calmada y razonable, explicarle que esto no se trataba solo de un auto, pero no servía de nada. A él no le importaba el motivo, solo conseguir lo que quería. La tercera llamada fue diferente. Nate había contratado un abogado y no estaba jugando. Primero llegó el correo electrónico, una carta formal de su abogado exigiendo que entregara el vehículo. Al parecer, tenía 3 días para cumplir, o iniciarían acciones legales. Recuerdo leer esa carta, recorriendo el lenguaje formal, con los dedos temblándome un poco al darme cuenta de lo seria que se estaba volviendo la situación. Sentí una oleada de pánico. Nate no bromeaba. No estaba faroleando. Ya no era una simple discusión, era una batalla, y yo estaba a la defensiva. Pero entonces, tras un momento, recordé que tenía el testamento. El testamento era mi escudo. No iba a dejar que él me intimidara. Reenvié la carta a mi abogada. Susan había sido quien me ayudó durante la separación de Nate, y ahora me tocaría navegar de nuevo con su ayuda la tormenta que Nate había desatado. Días después, me senté en su oficina para repasar todo con ella, luchando por mantener la concentración a pesar de los nervios. Susan estaba tranquila, como siempre. Era ese tipo de abogada que proyectaba una confianza serena, exactamente lo que necesitaba en ese momento. «Tienes toda la documentación», dijo levantando la copia del testamento de George que le había entregado. «Aquí no hay caso, a menos que él tenga algo sólido que oponer». «Y no lo tiene», asentí, sintiendo aún esa presión en el pecho. «Pero Nate no va a soltarlo así como así. Lo conozco. Presionará hasta donde pueda llegar. Puede amenazar.
pero no puede obligarte a entregar el auto. Y sin fundamentos para impugnar el testamento, no tiene nada, me aseguró Susan. Aún así, no podía sacudirme la sensación de que esto no sería fácil. Nate tenía una forma de retorcer las cosas, de usar su encanto para que la gente creyera su versión de la historia, y no sabía hasta dónde llegaría eso en un tribunal. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Pasé más tiempo del que quisiera admitir dando vueltas en mi apartamento, preguntándome cómo iba a manejar todo esto. Nate se había vuelto implacable. Llamaba casi a diario para exigir el auto. Cada conversación era un intento suyo de socavar mi determinación, de hacerme sentir culpable. Sus tácticas de siempre hacerse la víctima, apelar a la lealtad familiar, me estaban desgastando. Ni siquiera necesitas el auto, discutía. ¿Para qué lo quieres? Solo ocupa espacio. Yo podría venderlo y darle buen uso al dinero. Y no se trataba solo del auto, era el control. La creencia de que aún podía dictar los términos de mi vida a pesar de no estar conmigo. No necesito el auto, pero es mío, le decía manteniéndome firme. Tú no decides qué puedo o no conservar, Nate. Pero no escuchaba. No le importaba lo que yo quisiera o mereciera. Le importaba lo que creía que le pertenecía. Empecé a sentir la presión en el pecho, esa ansiedad familiar. Hubo momentos en que dudé de mí misma, en que me pregunté si de verdad podría manejar esta situación. Las amenazas de Nate eran una cosa, pero la manipulación sutil que ejercía sobre su familia era otra. Sabía que llamaría a su madre, a su hermano e incluso a unos primos para ponerlos de su lado. La idea de que se volcaran contra mí, apoyándolo, me revolvía el estómago. No solo temía perder el auto, temía perderlo todo: mi dignidad, mi paz interior, mi espacio dentro de esa familia. Y entonces empezaron los mensajes de texto. «Entrégaselo. No queremos que esto se ponga feo», decía uno. «No es tu auto, ¿verdad que lo sabes?», decía otro. «Tu codicia va a destruir el poco respeto que nos quedaba por ti». Era un bombardeo constante, y lo peor era que ni siquiera venían de Nate, sino de su madre, de su tía, de su hermano. Todos metiéndose, todos presionándome para que hiciera lo correcto y le devolviera el auto. Podía sentir el peso de su juicio a través del teléfono, aunque no estuviéramos en la misma habitación. Todos estaban en el bando de Nate. No les importaba el testamento, ni mis sentimientos. Solo querían defender lo que ellos consideraban suyo, la tradición familiar, lo que Nate creía que era de él. Pero yo no pensaba rendirme. Susan me había advertido de lo que podía venir. Más amenazas legales, más juegos de intimidación. Pero algo en mi interior había cambiado. Yo ya no era la esposa asustada, temerosa de salirme del guión. Tenía derecho a quedarme con el auto, y no dejaría que nadie me obligara a renunciar a él. Una noche, después de otra ronda agotadora de mensajes y llamadas llenas de culpas, levanté el teléfono y llamé a Susan. ¿Y si terminamos con esto de una vez? ¿Y si vamos a la corte ahora mismo? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Susan guardó silencio un momento y luego, con su típica confianza, respondió: «Preparémonos. No vamos a retroceder. La ley está de nuestro lado». Y en ese instante, comprendí que ya no luchaba solo por el auto. Luchaba por mi voz, por mi lugar en esta familia y por mi derecho a vivir según mis propias reglas. El día de la confrontación llegó antes de lo que esperaba. Nate había insistido en tener una reunión cara a cara. Al principio, quise negarme. No le debía más tiempo ni energía, pero mi parte abogada sabía que este era el momento de tomar el control. Si no lo hacía, él seguiría presionando, manipulando a todos para que creyeran que él era el heredero legítimo del legado de George. Nos encontramos en una pequeña cafetería en una esquina de una calle tranquila, un lugar que sabía que no estaría muy concurrido. Quería mantener las cosas lo más privadas posible, aunque no podía sacudirme la sensación de que Nate intentaría humillarme frente a quien pudiera. Siempre tenía esa inclinación. Me senté en una mesa cerca de la ventana,
la luz del sol empezando a proyectar sombras largas por la habitación. No estaba segura de si él llegaría antes para intimidarme, pero no iba a permitir que notara mis nervios. Esta era mi batalla ahora. Cuando al fin entró Nate, noté cómo sus ojos recorrían el lugar, como buscando alguna señal de debilidad. Su rostro mostraba esa expresión dura y arrogante tan familiar. Parecía que no había dormido en días, pero no iba a sentir lástima por él. No después de todo lo que había hecho. Ni siquiera saludó. Se sentó frente a mí, con los labios apretados y la mandíbula tensa. «No entiendo por qué lo haces tan difícil», dijo, con voz baja pero controlada. La ira se sentía latir justo debajo de la superficie. No me inmuté. «Porque estás intentando quedarte con algo que no te pertenece. Ese auto es mío y lo sabes», espetó. «Papá quería que fuera mío. ¿Crees que te lo habría dejado si hubiera sabido en la clase de persona en que te convertirías?» Respiré hondo, esforzándome por mantener el gesto neutral. «George me dejó el auto a mí, Nate. Así lo dice el testamento. No puedes decidir tú a quién quería dejárselo». Él golpeó la mesa con la mano, haciendo tintinear los cubiertos. «No me digas lo que él quería. Conozco a mi padre mejor que tú. ¿De verdad crees que por haberte casado conmigo unos años eres parte de la familia? Siempre fuiste una extraña». Sus palabras dolieron, pero no pensaba mostrarlo. En cambio, lo miré directamente, hablando con voz tranquila y firme. «No finjas que alguna vez te importé, Nate. Nunca fue así. Y tampoco te importó George de verdad. No cuando te la pasabas discutiendo con él por todo y tratando de controlar lo que le pertenecía». Él se estremeció. Supe que había tocado un punto débil, pero en lugar de retroceder, seguí. «George no era solo tu padre, también era mi amigo. Él me escogió a mí para esto, y no puedes arrebatármelo solo porque crees que te corresponde». El rostro de Nate se puso rojo. Apretó los dedos contra la madera de la mesa, y por un momento pensé que podría hacer algo violento, pero no lo hizo. Solo se echó hacia atrás, respirando lento y con deliberación. «Esto es una mierda», murmuró. «No me voy de aquí sin ese auto. Y si piensas por un segundo que vas a quedarte con él». No completó la frase. Pude ver cómo calculaba sus opciones, preguntándose si podría salirse con algo más extremo. Y en ese instante, supe exactamente qué estaba pensando. Creía que todavía le tenía miedo, que cedería y le daría las llaves. Pero yo ya no era la mujer que él conoció. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre. Sus ojos se posaron en él, y luego volvieron a mí, estrechándose con sospecha. «¿Qué es eso?», preguntó, con la voz repentinamente baja, a la defensiva. «Pruebas», contesté sencillamente. «¿Querías pruebas? Aquí las tienes». Deslicé el testamento notariado sobre la mesa hacia él. Su mano vaciló un segundo, como si no supiera qué hacer. Luego lo tomó, los dedos temblándole un poco. Lo observé mientras leía, viendo cómo la expresión de su cara iba perdiendo color. Primero frunció el ceño, luego apretó la boca y finalmente vi el momento en que la realidad lo golpeó con fuerza. El auto no era suyo. Nunca lo fue. «¿Qué demonios es esto?», gritó, alzando la voz otra vez. «Esto no está bien». Sentí una satisfacción creciendo dentro de mí. No se trataba solo de tener el auto, ni siquiera de ganar la pelea. Se trataba de demostrarle que yo había terminado con sus manipulaciones, con sus juegos, con la sensación de que le debía algo. «Trataste de quedarte con algo que no te pertenecía», dije con calma. «Pero no puedes. El auto es mío. ¿Y sabes qué? No pienso dártelo». Por un instante, se quedó mirando el testamento entre sus manos, con la cara desencajada por la incredulidad. Vi su ira acumulándose y cómo luchaba por mantener el control. Finalmente, soltó las palabras que esperaba. «Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir de no dármelo». Me incliné hacia él, con un tono que cortaba la tensión. «No, tú te vas a arrepentir, Nate.
Esto se terminó. Me puse de pie, tomando mis cosas, mientras él seguía ahí sentado, inmóvil, mirando el testamento como si fuera un objeto extraño. Lo sujetaba con fuerza, pero el fuego de sus ojos se había apagado. La fachada se quebró. «Te sugiero que te vayas con eso. Ya perdiste», dije, sin titubear. No protestó, no gritó, solo se levantó, con los hombros caídos en derrota, la rabia completamente drenada. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y se fue, dejándome allí, libre para soltar el aliento que no sabía que estaba conteniendo. No necesitaba verlo marcharse, no necesitaba oírlo rogar. Lo importante era que el auto seguía siendo mío, y que Nate se marchaba con las manos vacías. Por primera vez en años, me sentí realmente libre. En los días que siguieron, todo adquirió una extraña calma. Pensé en cuánto me había afectado la reacción de Nate al principio, en cómo había dudado de si estaba haciendo lo correcto. Pero ahora, después de lo ocurrido, sentía nada más que un silencioso alivio. Él había salido de mi vida de una manera que no esperaba, humillado, vencido, demasiado orgulloso para admitirlo. Nunca lo había visto tan pequeño, y en cierta forma, me resultaba casi reconfortante. La primera semana fue un torbellino de mensajes de texto y llamadas de su familia, cada uno intentando convencerme de que cambiara de opinión. Su madre llamó 2 veces, rogándome que hiciera lo correcto y devolviera el auto. La manipulación emocional era agotadora, pero yo ya había tomado una decisión. No les importaba realmente mi bienestar. Solo les importaba conservar las cosas dentro de la familia, seguir la tradición, asegurarse de que Nate obtuviera lo que creía suyo. No respondí a ninguno de sus mensajes. ¿Qué podían decirme para cambiar lo ya decidido? El testamento era claro y la ley estaba de mi lado. No pensaba entregar el auto ni echarme atrás. Y no iba a permitir que sus intentos de hacerme sentir culpable funcionaran. Después de unos días, cesaron las llamadas. La madre y la tía de Nate parecían haberse rendido, aunque estaba claro que seguían decepcionadas de mí. Nunca se me había dado bien decepcionar a la gente, pero esta vez no me importaba. Había terminado con tratar de encajar en un molde que nunca fue el mío. Las semanas siguientes pasaron con una calma inquietante. Volví al trabajo, me mantuve al margen de todo, y me enfoqué en lo que de verdad me importaba. Mis amigos, mis pasatiempos, y por supuesto, el auto. Había vuelto a sacarlo a pasear, como solía hacer con George. El suave ronroneo del motor debajo de mí, el viento en mi cabello. Era como sentir que una parte de él seguía a mi lado. El auto era un legado, sí, pero también un recordatorio de la bondad que George siempre me mostró. Nunca se trató de quién mandaba o de poder. Era sobre respeto, confianza y el lazo que se formó entre nosotros. Y ese lazo quedó sellado con su testamento, no con la arrogancia de Nate. Empecé a sentir más orgullo por el auto que nunca antes. Lo llevé a un detallado profesional. Pasé horas limpiándolo y asegurándome de que funcionara perfectamente. A veces me sentaba en el asiento del conductor, mirando la carretera frente a mí y pensando en todo lo que había pasado. No solo tenía el auto, tenía mi dignidad. Me había demostrado que no era una simple espectadora en mi propia vida. Ahora tenía el control, y nadie podría quitármelo. No se trataba únicamente del auto. La forma en que Nate había actuado me abrió los ojos a algo más importante. Durante años, lo dejé dictar los términos de nuestra relación, tomar decisiones y pasar por encima de mí. Pero eso terminó el día que me fui. Esto era mi vida, y no permitiría que nadie me dijera lo que podía o no hacer. Nate nunca volvió a llamar. No sé si fue por vergüenza o por orgullo, pero realmente no me importaba. Obtuvo lo que se merecía. La última vez que lo vi, yo fui la que se marchó victoriosa, y la idea de él alejándose en segundo plano me daba una extraña sensación de paz. Ya no había peleas, ni culpas, ni manipulación. No tenía más poder sobre mí. Unos meses después, me encontré con una de sus primas en el supermercado.
Era de las pocas personas que no me había juzgado por lo que pasó. Solo quería decirte que mucha gente se sorprendió de la conducta de Nate, dijo ella en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie la escuchara. Nunca pensé que haría algo así, sobre todo después de todo lo que George hizo por él. Sus palabras me sorprendieron. ¿De verdad? Ella asintió con una mirada apesadumbrada. Él creía que el auto era suyo, pero muchos sabíamos que George te quería a ti también. Creo que, en el fondo, Nate solo está enojado por perder el control, por perder lo que pensaba que lo mantenía al mando. Pude oír la compasión en su voz, pero no la quería. El control de Nate sobre mí terminó en el momento en que salí de aquella reunión, cuando defendí lo que sabía que era justo. Y aunque agradecía su sinceridad, no necesitaba justificaciones para él. Ya no tenía que justificar mis acciones ante nadie. Días después, saqué el auto a dar un largo paseo, como George hubiera querido. Sentí que volvía a viajar con él, su presencia en el asiento trasero, serena y tranquilizadora. No necesitaba la aprobación de Nate, no necesitaba la aprobación de nadie. Tenía el auto, mi tranquilidad y por primera vez en mucho tiempo, la certeza de estar exactamente donde debía estar. Pensé en todas las veces que dudé de mí, que me pregunté si estaba cometiendo un error. Al final, no era solo por el auto. Se trataba de aprender a alzar la voz, de no dejar que gente como Nate pasara por encima de mí. Había recuperado lo que era mío, y por eso jamás me disculparía.